Pasamos a continuación a la proposición no de ley relativa a suspensión del deslinde aprobado por el Gobierno de la Nación en las marismas de Doñana, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se le comunica a su señoría que se ha admitido a trámite en relación con la presente proposición 2 enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista y interviene en primer lugar el Grupo Parlamentario Proponente, el Grupo Popular y en su nombre el señor González Rivera por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Quiero, en primer lugar, saludar a la alcaldesa de Hinojo, que nos acompaña en esta intervención, concejales y concejalas del equipo de gobierno, vecinos y vecinas del pueblo de Hinojo, que también están presentes en este debate, al delegado territorial de Sostenibilidad de Huelva, al director general de Espacios Protegidos, al comisionado del Acuerdo de Doñana, Jaime Mora, y, por supuesto, querida consejera, muchas gracias por estar presente en este debate. Con su presencia demuestra la sensibilidad y la preocupación que tiene con este asunto. Señorías, hoy quiero hablar de mi tierra. Quiero hablar del patrimonio que tenemos en mi provincia y de una joya que, a pesar de estar en Huelva, pertenece a toda Andalucía. Quiero hablar del Parque Natural de Doñana. Un espacio que es de los más protegidos no solo de España, sino de toda Europa y del mundo. Doñana es un símbolo del trabajo bien hecho para conservar los recursos naturales que tenemos en Andalucía. Este parque nacional no es un simple lugar, es mucho más. Por ello, debe ser apreciado y preservado para que pueda ser admirado hoy, pero también mañana por generaciones futuras. Sin embargo, el pasado 16 de octubre, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobó un deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre que afecta a las marismas de Doñana. Una decisión inaceptable, una decisión que no responde a la realidad, una decisión que se adopta en contra de informes técnicos y organismos e instituciones que cuestionan su viabilidad. Desde que Juanma Moreno gestiona y gobierna en la Junta de Andalucía, se ha trabajado con firmeza para proteger Doñana. Y de la misma forma que ha velado el Gobierno andaluz por el Parque Nacional, lo han hecho también los habitantes de los municipios cercanos, quienes han trabajado y trabajan incansablemente para preservar su singularidad. Por ello, no podemos entender la publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico relativo al deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre estatal en las marismas de Doñana, que afecta directamente a los municipios de Hinojo, de Almonte y de Analcázar. El Gobierno andaluz, junto a los científicos, a ecologistas y a la comunidad local, ha expresado de manera contundente su rechazo a esta decisión, una postura tomada sin tener en cuenta a las administraciones locales y regionales. Estamos ante una decisión adoptada con la oposición de particulares, organismos e instituciones como el Espacio Natural de Doñana, los ayuntamientos de Almonte e Hinojo, WWF, Ecologistas en Acción, la Estación Biológica de Doñana, la Comunidad Científica, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Asociación Amigos de Doñana o la Universidad de Huelva, entre otros. Incluso esta decisión se ha tomado ignorando el Consejo de Participación de Doñana, que es sin duda la voz de Doñana. Hace unos días el propio Consejo de Participación ha remitido una queja a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para que reconsidere el procedimiento de deslinde. Todas las entidades, todas, coinciden en justificar su rechazo en que las marismas no tienen influencia mareal, que solo le entra agua dulce, por lo que no son susceptibles de deslinde del dominio público marítimo terrestre. Todos, absolutamente todos, han expresado de manera contundente su rechazo a esta decisión. El deslinde no responde ni a la realidad física del territorio ni a los principios de buena gestión ambiental que inspiran la protección de Doñana. Se trata de un deslinde que pone en peligro el equilibrio ecológico del parque. Las marismas de Doñana no están influenciadas por las mareas, como quiere hacer ver y creer el Ministerio, sino que está influenciada por aguas dulces procedentes del río Guadalquivir y sus afluentes. Esta es precisamente la principal característica de Doñana, ya que lo que diferencia a este parque nacional de otros humedales es que sus marismas son de agua dulce.
Esto es lo que hace único a Doñana en Europa y en el mundo. Por ello, el deslinde de las marismas, como pretende el Gobierno central, supone alterar la naturaleza y la biodiversidad del parque. Para que se hagan una idea, el deslinde afecta al 56% de las fincas públicas que el Estado transfirió a la Junta de Andalucía en el año 2006. La actuación del Ministerio conlleva la apropiación de la marisma gallega, marisma que es titularidad, que es propiedad del pueblo de Hinojo desde hace más de 7 siglos y que jamás ha sido inundada por las mareas, como acreditan todos los estudios técnicos y científicos existentes al respecto. Repito, 7 siglos de titularidad del municipio de Hinojo, con lo cual este deslinde supone además una agresión a la historia. Señorías, tal es la sensibilidad que hay en el municipio de Hinojo con respecto a este tema, que el pasado sábado cientos de hinojeros y hinojeras salieron a la calle a decir no, un no rotundo a esta tropelía que pretende el Gobierno de España. Señor Sánchez, baje del Falcon y oiga al pueblo. Señora Montero, salga de la moqueta y oiga al pueblo. Señorías, este deslinde no solo afecta a la provincia de Huelva, sino que también afecta a las marismas de la provincia de Sevilla, marismas perfectamente conservadas y restauradas durante años. Esta decisión introduce una incertidumbre jurídica sobre la gestión y la propiedad de los terrenos que no beneficia absolutamente a nadie. Doñana es una responsabilidad que nos toca a todos, desde los ciudadanos hasta los gobiernos, y en esta cuestión el Gobierno central ha actuado de manera completamente unilateral, sin oír absolutamente a nadie. Yo diría más, yendo en contra absolutamente de todos. No podemos entender que el Ministerio haya ignorado al Consejo de Participación de Doñana, que había solicitado un pleno extraordinario para evaluar esta propuesta. El Ministerio ha tomado esta decisión sin esperar el informe preceptivo del Consejo de Participación, tal y como exige la normativa específica de Doñana. Y mientras que el Gobierno de España publica y aprueba este deslinde, a la vez tiene completamente abandonadas obras necesarias para la protección y conservación de Doñana. Por ejemplo, con retrasos e incumplimientos en la ampliación de la edar de Matalascaña, una reclamación histórica también de los vecinos de la zona. La ejecución de esta edar es necesaria para una adecuada conservación del entorno del Parque Nacional. Señorías, Doñana merece la atención y el respeto por parte de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero. En contraposición, el Gobierno andaluz se ha mostrado firmemente en contra de este deslinde. Desde el Grupo Popular presentamos esta proposición no de ley, una proposición que busca instar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfica a rectificar, a derogar la orden ministerial del 10 de octubre de 2025 que aprobó este deslinde de las marismas de Doñana. También instamos al Ministerio a rectificar en su política unilateral sobre Doñana, a abandonar la invasión de competencias y recuperar un modelo de gobernanza basado en el consenso administrativo, científico, social y territorial. Además, también a través de esta proposición no de ley, pedimos al Gobierno central respetar a la comunidad científica, a las entidades locales y al Consejo de Participación de Doñana, atendiendo sus valoraciones e informes al regular los bienes de dominio público y respetando el Decreto 24/2007. Asimismo, también pedimos a través de esta PNL que se presente un calendario cierto para la ampliación y mejora de la edar de Matalascaña. Con esta PNL también instamos al Gobierno de la Nación a aprobar y ejecutar un plan urgente para las infraestructuras hídricas de interés general del Estado pendientes en Doñana, dotándolo de financiación suficiente para la presa de Alcolea, el desdoblamiento del túnel de San Silvestre y la transferencia de recursos entre demarcaciones. Y también solicitamos al Gobierno de la Junta de Andalucía a continuar, tal y como lo está haciendo hasta ahora, su política de conservación de Doñana. Por todo ello, les pido, señorías del Partido Socialista, les pido que apoyen esta proposición no de ley. Todos, absolutamente todos, tenemos la responsabilidad de defender lo que es justo para Doñana y para Andalucía. El Gobierno andaluz, junto a las entidades y los propios municipios afectados, van a seguir adelante, no van a cesar. El presidente lo dijo la semana pasada, vamos a seguir trabajando y luchando para garantizar la protección integral del Parque Nacional de Doñana. Muchas gracias.
gracias, señoría. A continuación, y para posicionar al Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra en su nombre el señor Jiménez Díaz. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar, en primer lugar, a la corporación del Ayuntamiento de Hinojo. Bueno, a la corporación no. Eso es. A la alcaldesa y a los concejales del Partido Popular, demostrando que la posición no es una posición institucional, sino una posición partidaria, partidista, que únicamente busca el conflicto, cuando ustedes han tenido siempre el respaldo y el acompañamiento de los concejales del Partido Socialista en esta cuestión en el Ayuntamiento de Hinojo. Miren, señoras y señores, en ese mismo sitio donde están sentados ustedes en el público, estaban sentadas la semana pasada Anabel, de Amama. Y ya que están ustedes aquí, hombre, y recordando que Hinojo ha sido recientemente conocido en los medios de comunicación por las declaraciones infames de una concejala, siendo uno de los municipios con mayor incidencia en los fallos del cribado del cáncer de mama, con 9 casos, estaría bien, señor González, cuando se suba usted aquí, en nombre de esa concejala que ofendió a las mujeres enfermas, pida perdón. Por cierto, y también en nombre de Carmelo Romero, que pidió la dimisión de los médicos en el caso del cribado. Pero bueno, mire, yendo a este tema, este es un tema sensible y nosotros, quiero trasladarlo con absoluta claridad, empatizamos absolutamente con la gente de Hinojo que de buena fe se pierden en el marasmo legislativo y se preguntan respecto del destino de su marisma, de la marisma de su municipio, de la marisma gallega, pensando pues que detrás de este tipo de decisiones, alimentado por una estrategia de manipulación del Partido Popular, poco más o menos que no, el municipio de Hinojo no va a poder seguir utilizando su marisma, que la cooperativa ganadera no va a poder seguir utilizando con absoluta tranquilidad su marisma, o que las asociaciones de ganado, tanto de las yeguas marismeñas como de la vaca mostrenca, no van a poder seguir utilizando esa marisma. Eso es falso. Yo lo primero que quiero que hagamos es un ejercicio de desdramatización. Es decir, los procesos de deslinde de los dominios públicos son siempre complicados. De hecho, el 80% de los procesos de deslinde son procesos que terminan en los tribunales, porque hay contradicción de intereses y porque cada uno juega esos intereses. En esto yo creo que tenía que haber presidido la unidad, la respuesta, el diálogo. Hombre, yo quiero resaltar el papel que mis compañeros y mis compañeras de Hinojo han tenido, aportando razón y sentido común y ofreciéndose también al diálogo con la corporación en ese municipio, especialmente el papel que nuestra secretaria general, África Casado, ha jugado en esa tarea de intentar trabajar de la mano por el bien del municipio de Hinojo. Miren, los socialistas de Hinojo estuvieron en la manifestación, pero no han sido invitados en nombre de la corporación a estar aquí demostrando el sectarismo con el que están ustedes abordando esto. Esto lo tiene que saber la gente de Hinojo, porque eso es lo que de verdad está pasando. Sí, sectarismo partidista, señor presidente del Partido Popular de la provincia de Huelva. Hombre, el que estuvo en la manifestación fue el señor Tony Martín, marismeño de toda la vida de Dios, asomándose por encima de la pancarta, demostrando un compromiso y un conocimiento exhaustivo de aquella zona. Lamentable que se intente manipular a la gente de una manera que no tiene sentido. Este es un tema complicado y usted lo sabe, señor portavoz del Partido Popular. Un tema sometido a controversias importantes. Desde luego, lo que nadie duda es que se trata de una zona inundable. Aquí está la consejera, que es una zona inundable. Por lo tanto, si es una zona inundable, efectivamente habrá que dirimir si esa inundación, esos aportes de agua, son aportes que vienen del sistema mareal
y por lo tanto es agua salada, o del sistema fluvial o endorreico, y si estamos ante aguas dulces. No es baladí la distinción. Lo que sí está claro es que se trata de una zona sobre la que hay que delimitar una zona de protección, porque tanto si es dominio público marítimo terrestre, porque se inunda por aportaciones de los sistemas mareales, tiene que producirse un deslinde, pero es que si la inundación, lo digo para que tengamos cuidado con lo que decimos, si la inundación viene de sistemas de aguas dulces, igualmente hay que producir un deslinde para proteger la zona, igualmente. Ojo con lo que pedimos, ¿eh? Ojo con lo que pedimos. ¿O es que alguien duda que una zona de marisma, que por cierto se llama marisma, lo que está claro es que no es ni una meseta ni una colina, es una marisma, es decir, una zona que se inunda? Habrá que decidir, y ahí es donde se ha producido un litigio y un conflicto entre los técnicos y científicos, los técnicos y los científicos. Señora presidenta. Señora consejera. Yo estaría encantado. Señor Jiménez, continúe. No me he dado cuenta que apareció usted. ¿Cómo Sí, señor. Pues igual que usted, yo calladito. Señor Jiménez, continúe. ¿Por qué lo decía? Porque hay los científicos que están diciendo que es agua dulce, científicos que están diciendo que son aguas mareales. Es más, la normativa establece que incluso la no presencia de agua salada, si eventualmente la obra humana hubiera impedido la llegada de aportes históricos de agua salada a la zona, sería dominio público marítimo terrestre. Saben ustedes que además está el litigio ahí, el papel de la montaña del río como posible contención por obra humana de la llegada de los aportes salinos a la zona de la marisma. ¿Por qué les decía que no es baladí el asunto? Porque miren ustedes, si se produce el deslinde marítimo terrestre, efectivamente se pone, como en todos los deslindes, en marcha un proceso por el cual se anula la capacidad de detentación de ningún tipo de título por parte de los propietarios de la zona que se someten a deslinde. Eso opera igualmente si el deslinde se produce sobre aguas fluviales. Pero hay una diferencia muy importante, señor portavoz del Partido Popular. Si el deslinde es del dominio público marítimo terrestre, opera el artículo 13 de la Ley de Agua, de la Ley de Costa de la 22.988. Miren, ¿por qué es importante? Porque ese artículo establece que los propietarios históricos pueden tener una concesión de uso y ocupación por 75 años sobre la propiedad que se somete a deslinde. Es decir, que a la pregunta razonable que se pueden hacer la gente de Hinojo, ¿qué va a pasar con el uso tradicional que ha tenido la marisma?, la respuesta es muy clara. Si hay un deslinde por la ley de costa, Hinojo va a tener durante 75 años, sin ningún problema, acceso a los usos tradicionales que la marisma ha tenido. Evidentemente allí no se va a construir nada, evidentemente aquello no se va a ocupar de ninguna manera, es más, es parque nacional. Pero saben ustedes que ahora mismo tiene carga ganadera por el trabajo histórico y brillante que hacen las asociaciones de ganaderos del ganado marismeño en aquella zona, y también la cooperativa ganadera que existe hace mucho tiempo y que su ovino entra a pastar en aquella zona, van a poder seguir haciéndolo sin ningún problema durante 75 años. Pero mire, ya les digo, este es un tema sometido seguramente al litigio, porque de las más de 700 kilómetros de deslinde de costa que hizo el Gobierno del Partido Popular, lo digo porque no vayan ustedes a pensarse que esto de los deslindes lo hacen los comunistas rojos del Partido Socialista. 700 kilómetros de deslinde por parte del Partido Popular en su anterior mandato. Aquí exactamente igual. Miren, nosotros queremos que esto se resuelva desde el diálogo, sin manipulación.
Que esto no sea un nuevo timo como el de Moreno Bonilla con la Corona Norte, donde efectivamente al final ustedes mintieron a todo el mundo y terminaron entrando por el aro del sentido común que plantaba el Partido Socialista en las instituciones europeas. Diálogo, no se equivoquen otra vez, no arrastren a la gente a una posición de la que después tienen que salir huyendo cuando el sentido común, la norma y la ley les pone a ustedes en su sitio. Si buscan diálogo, señores del Partido Popular, nos van a encontrar. Si van a manipular, se van a dar de bruces con la realidad. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Señorías, cierra el debate. Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, autor de la iniciativa, ilustrísimo señor don Manuel Andrés González Rivera, por un tiempo máximo de 10 minutos, que debe pronunciarse expresamente sobre la aceptación o no de las enmiendas formuladas a la iniciativa. Señoría, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Señora de la Torre, de verdad, si usted venía a debatir este tema, por lo menos se debería haber enterado de qué iba el tema, pero no tiene usted ninguna idea de qué es el deslinde que pretende, cuál es el deslinde que pretende. Gómez Corona, vamos a ver, ¿interés especulador? ¿De verdad que el Ayuntamiento y el pueblo de Hinojo tienen interés especulador? Yo no veo a la alcaldesa de Hinojo dando licencia de obra para construir en las marismas. De verdad que no, de verdad que no. Y, por supuesto, utilizamos este Parlamento no para confrontar, sino para defender los intereses de Andalucía, para defender los intereses de Doñana y para defender los intereses de los pueblos de Andalucía. Señor Segovia, ¿de verdad que somos los enemigos, los del PP, los enemigos de los agricultores? ¿De verdad que sí? Pregunte usted a los agricultores de Huelva, si nosotros somos los enemigos de ellos. Pregúntelo, porque usted tiene también muchos amigos que son agricultores. Pregúntele, señor Jiménez, papelón. Cada vez que hay un tema de Huelva, papelón al señor Jiménez. Que no hemos invitado a los concejales del Partido Socialista. No, si a la corporación le he invitado yo. Porque cada grupo tiene un cupo, usted tiene un grupo, hubiese invitado usted en su cupo a los concejales del Partido Socialista. Así que déjese de historia y déjese de demagogia, que debería haber habido unidad en este tema. ¿Más unidad quiere? Que está todo el mundo en contra, todos en contra de la decisión del Gobierno de España. Unidad absoluta, ecologista, comunidad científica, Consejo de Participación, municipios afectados, todos en contra. ¿Más unidad quiere usted? Y, por supuesto, que el señor Martín estuvo en la manifestación, por supuesto, defendiendo los intereses de Andalucía y defendiendo los intereses de Hinojo. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿En la provincia de Huelva o en la provincia de Jaén? Señor Jiménez, ¿dónde estaba usted? Señoría, como digo, Doñana es una responsabilidad que nos toca a todos, desde los ciudadanos hasta los gobiernos. Y en esta cuestión el Gobierno central ha actuado de manera completamente unilateral, ha actuado de manera ilógica, ha actuado contradictoria y ha actuado contra los datos científicos. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene que entrar en razón. En contraposición, el Gobierno de la Junta de Andalucía se ha mostrado firmemente en contra de este deslinde, y así lo dijo. Y orgulloso me siento de ello el presidente de la Junta de Andalucía la semana pasada en el debate sobre el Estado de la Comunidad, y anunció el recurso si el Ministerio continuaba adelante. Señorías, a la señora Montero no le basta con maltratar a la provincia de Huelva dejándola desconectada vía ferroviaria sin el AVE, que quiere apropiarse también de lo nuestro. El Gobierno de España ya no solo se conforma con maltratar a la provincia de Huelva abandonando nuestro litoral, sino también se quiere apropiar de lo nuestro. La señora Montero no tiene bastante con tener abandonadas las carreteras de Huelva de competencia estatal, que también se quiere apropiar de nosotros. ¿No le es suficiente con ser ajena a la realidad de inseguridad que padecen muchas de nuestras localidades como consecuencia del narcotráfico, que también se quiere apropiar de lo nuestro? El Gobierno de la señora Montero, en vez de estar maquinando en cómo fastidiar a la provincia de Huelva, debería estar trabajando para solventar los problemas de infraestructura hídrica que padecemos por culpa de su incompetencia. Además de la edad de Matalascaña, el Gobierno de la señora Montero tiene abandonadas las infraestructuras hídricas pendientes en la provincia, cuya modernización y correcta gestión son esenciales para garantizar la protección de uno de los espacios naturales más valiosos de Europa. El Gobierno del Partido Socialista en políticas de agua en la provincia de Huelva no se ha gastado ni un céntimo de euro en los últimos 7 años. Un comportamiento que sí
sí pone en riesgo la conservación y la protección de Doñana. Este desinterés se refleja claramente en que no se haya ejecutado ninguna de las principales obras de infraestructura que son de interés general del Estado aprobadas en la Ley del trasvase al Condado, aprobada en el Congreso de Diputados en el año 2018, entre ellas la presa de Alcolea. Y si el Gobierno de España no quiere terminar la presa de Alcolea, que le ceda las competencias a la Junta de Andalucía, que el presidente de la Junta de Andalucía ha dicho alto y claro que si se le ceden las competencias finalizará la presa de Alcolea. Pero no, ellos están en otras cosas, ellos están maquinando en cómo fastidiar a la provincia de Huelva. Esta despreocupación del Gobierno de la señora Montero contrasta sobremanera con la gestión llevada a cabo por la Junta de Andalucía. Por ejemplo, en el nuevo modelo de gestión ambiental de la finca Beta La Palma, cuya adquisición por parte de la Junta de Andalucía, con una inversión de 73 millones de euros, ha supuesto un hito en la conservación de los humedales. En tan solo 2 años, la Junta de Andalucía, señorías de la izquierda, la Junta de Andalucía en solo 2 años ha movilizado 853 millones de euros para beneficiar a Doñana. Además, hace solo una semana se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las bases reguladoras de las subvenciones complementarias para la renaturalización y restauración ecológica en terrenos agrarios y forestales situados en el ámbito de la corona norte de Doñana. Se trata de un paso más que demuestra el compromiso real de Juanma Moreno y de la Junta de Andalucía con el entorno de Doñana. Y todo ello porque el Parque Nacional para este Gobierno de Andalucía sí que es un compromiso que es absolutamente irrenunciable. Y yo, señorías, como nubense, me siento tremendamente orgulloso y presumo de lo que tenemos en Huelva. Y, por tanto, también me siento profundamente orgulloso del Gobierno andaluz, que defiende los intereses ambientales y defiende los intereses patrimoniales del Parque Nacional de Doñana. Señorías, lo que está en juego no es solo una cuestión de competencia, sino lo que está en juego es el futuro de Doñana. Doñana exige responsabilidad. En este sentido, desde el Gobierno andaluz se va a defender con firmeza la integridad de Doñana, porque queremos garantizar cualquier actuación sobre este espacio que, como digo, es único en Europa y que se realice todo con criterio exclusivamente científico. Criterios científicos, señorías, y no como ha actuado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha resultado irrespetuosa, poco transparente y vacío del diálogo, señor Jiménez, con las administraciones e instituciones implicadas. Una manera de proceder que transmite que al señor Sánchez no le importa en absoluto Doñana, o sí, le importa Doñana solo para irse de vacaciones con su familia. Por cierto, señoría, como decía antes la consejera, en Cataluña existe un supuesto idéntico. Y, sin embargo, curiosamente, el Ministerio ha paralizado el procedimiento. Otra vez la doble vara de medir entre Cataluña y Andalucía. Otra vez el agravio a nuestra tierra por parte de la señora Montero. Señoría del Partido Socialista, diputados onubenses, señor Jiménez, señora Márquez, señora Rivas, señor Gaviño, con esta iniciativa tenéis una oportunidad única de demostrar si están con los intereses de nuestra provincia o, por el contrario, van a seguir sumisos a las directrices de vuestra secretaria general, la señora Montero, dejando tirada a la provincia de Huelva, al Parque Natural de Doñana y a los pueblos de Hinojo y de Almonte. Señorías, decir sí a esta PNL es decir sí a la provincia de Huelva. Y si votan que sí, no nos vamos a conformar solo con un voto parlamentario, sino que le vamos a proponer 2 cosas. Le invito, primero, por supuesto, a votar sí a esta PNL, pero también les invito que cojan las maletas, que se vayan a Madrid a exigirle a la señora Montero que dé marcha atrás en esta barbaridad que pretende contra la provincia de Huelva. Y para ello os tiendo mi mano para acompañaros. Y seguro que la alcaldesa de Hinojo también os tiende la mano para acompañaros, para convencer con hechos concretos y con datos científicos a los responsables del Gobierno de que este deslinde es un verdadero disparate. En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, pues a la primera, evidentemente, vamos a decir que no, porque dice lo mismo que decimos nosotros en la PNL, por tanto no tiene ninguna cabida. Y la segunda, señor Jiménez, se nota que usted pasa más tiempo
en Jaén que en Huelva, porque desconoce lo que está ocurriendo en Huelva. Es que ustedes piden que se publique en el boletín oficial de la Junta de Andalucía las ayudas complementarias para los agricultores en el marco del Acuerdo de Doñana, que está publicado. Está publicado el 18 de noviembre de 2025. Por tanto, señor Jiménez, tampoco podemos admitir esta enmienda porque lo que usted pide ya está hecho. Así que nada más, señorías, espero que voten que sí y espero que luchen por los intereses de Huelva, de Doñana, de Hinojo y de Almonte. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, votamos la proposición no de ley en pleno relativa a suspensión del deslinde aprobado por el Gobierno de la Nación en las marismas de Doñana, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía. Señorías, primero votamos el punto número 1. Señorías, empieza la votación. Presente 103, sí 69, no 2, abstenciones 34, queda aprobado. A continuación votamos el punto número 2. Señorías, empieza la votación. Presente 103, sí 56, no 37, abstenciones 12, queda aprobado. A continuación votamos el punto número 3. Señorías, empieza la votación. Señorías, presente 103, sí 70, no 35, abstenciones ninguna, queda aprobado. A continuación votamos el punto número 4. Señorías, empieza la votación. Presente 103, sí 68, no 35, abstenciones 2, queda aprobado. Votamos a continuación el punto número 5. Señorías, empieza la votación. Presente 103, sí 68, no 37, abstención ninguna, queda aprobado. Señoría, a continuación votamos la proposición no de ley en pleno relativa al rechazo a la desidia del Ministerio de Interior ante la lucha. Falta el punto 6. ¿Falta el 6? Sí, señor, falta el 6. Señoría, votamos la sexta votación de la proposición no de ley del Gobierno de la Nación, suspensión del deslinde aprobado por el Gobierno de la Nación en las marismas de Doñana, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Votamos la sexta votación, que es el número 6. Señoría, empieza la votación. ¿No? ¿No? Que no, que sí. Sí, sí. Presente 103, sí 56, no 49, abstención ninguna, queda aprobado. Señoría, a continuación votamos la última proposición no de ley relativa a rechazo